Hay luto en Antioquia por el asesinato del periodista Mateo Pérez, de tan solo 24 años de edad, a manos de las disidencias de alias Calarcá. Según uno de sus amigos, el comunicador quería entrevistar a uno de los cabecillas desde hace varios meses. Su cuerpo permanece en medicina legal y se han realizado ya algunos homenajes al comunicador. Erika Zapata nos tiene todos los detalles. Erika. Alejandra, muy buenas tardes, así es, yo los saludo desde Medicina Legal de la ciudad de Medellín, porque aquí permanece el cuerpo de Mateo Pérez, el periodista de 24 años de edad que fue asesinado por las disidencias de alias Calarcá, según las autoridades, específicamente por alias Chalá, en el municipio de Briceño, norte del departamento de Antioquia, cuando adelantaba diferentes entrevistas. Un reportaje sobre todas las actividades criminales que se adelantan en el territorio por parte de alias Primo Gay, pero también por parte de alias Chalá. Hay que decir que más temprano, en el centro administrativo La Alpujarra, diferentes periodistas del departamento de Antioquia realizaron una concentración para rechazar este crimen de este joven periodista. Contar historias era su pasión. En esta ocasión, la intención de Mateo era escribir un reportaje sobre lo que ocurre en el norte antioqueño. Por eso se desplazó a zona rural de Briceño. El propósito, según sus amigos, era uno solo: contar y explicar el conflicto que azota a las comunidades que viven ahí. En su momento, él quiso entrevistar a alias Cabullo para conocer las razones del conflicto y un poco de las percepciones sobre la paz, y actualmente él quiso entrevistar a alias Primo Gay. Mateo era callado, introvertido, le gustaba mucho escribir, su grupo social era muy reducido y disfrutaba de las buenas tertulias. En días previos hizo unas primeras averiguaciones, pero no obtuvo respuesta. Finalmente decidió llegar en su moto hasta zona rural de Briceño con el propósito de encontrar pistas que lo pudieran acercar a su fuente principal. Recuerdo que en una ocasión me solicitó que lo ayudara a través de mis contactos con las comunidades rurales y con los organismos internacionales para tener una entrevista con uno de los cabecillas de las FARC, de la zona del norte de Antioquia. Le respondí que era algo muy complejo, que era algo muy arriesgado, y pensé que con esa conversación ya se le había quitado esa idea. Lo vi por última vez en Semana Santa, porque llevó un domicilio a mi residencia. Pese a que varias personas y autoridades le notificaron sobre el riesgo que representaba un reportaje en la zona, la pasión por el oficio pesó más, pero Mateo no alcanzó a coger el lápiz para escribir lo que vio en la vereda del Palmichal. Era un joven que no le hacía mal a nadie. Su muerte ha conmocionado al país. Un joven con un futuro por delante, que no merecía la muerte de esta manera, y más aún porque no sabemos qué le pudieron haber hecho antes de matarlo. 4 días duró la búsqueda. La situación de seguridad en la zona dificultó el ingreso de las autoridades para rescatar el cuerpo. Aunque algunos habitantes hablaban sobre su desenlace, sus familiares guardaron hasta el último minuto la esperanza de tenerlo de vuelta con vida. Ya tenemos que afrontar la realidad y mirar a ver cómo salimos de esta. Era un buen hijo que nació como para comerse al mundo, porque a la edad de 20 años ya había andado en medio país en bicicleta, amaba lo que estaba haciendo y el riesgo en lo que terminó. La historia de Mateo quedará incrustada en el corazón de su familia, de sus colegas y de los colombianos que angustiosamente seguían a través de los medios los detalles de su desaparición. Así terminó la historia del reportaje que Mateo no escribió. Y como ya lo contaba Erika, la búsqueda de Mateo Pérez duró cerca de 4 días. El fotoperiodista Jesús Abad Colorado fue una de las personas que ayudó para que el cuerpo del reportero antioqueño fuera entregado, y también participó de la misión humanitaria para lograr su recuperación. En entrevista con Noticias Caracol en Vivo, Jesús Abad relató cómo se realizó este proceso. Nosotros necesitamos con urgencia. Con este video en el que aparecen Gloria Rueda y Carlos Pérez, padres del periodista Mateo Pérez, sosteniendo un celular con la fotografía de su hijo asesinado en el municipio de Briceño, Antioquia, Jesús Abad Colorado, fotoreportero y periodista colombiano, hizo eco del clamor de la familia para ubicar el cuerpo del joven. Más que ir a mediar para la entrega del cuerpo, lo que estábamos haciendo era una labor humanitaria. Ese video que conoció el país ayer de los padres de Mateo rogando por la devolución de su hijo vivo,
pero hoy sabemos que está muerto. El propósito de la labor humanitaria era evitar que esta tragedia se convirtiera en una desaparición más. Jesús Abad emprendió sobre las 5 de la mañana de este viernes un recorrido hasta Briceño, en compañía de su compañera de vida y de Sergio Mesa, abogado y también periodista. Hicieron una parada en Yarumal para hablar con la familia de Mateo y siguieron hacia Briceño, donde llegaron sobre el mediodía. Entiendo a Mateo. Mateo estaba en ejercicio de su profesión. Mateo era un joven con ganas de contar la historia, esa que no se está contando hoy en el país, en regiones dominadas por grupos ilegales, en medio de una negociación. Con estas disidencias, Mateo corrió ese riesgo, pero fue detenido en una de estas veredas. Mateo tenía claro su objetivo con el periodismo, darle voz a las comunidades afectadas por el conflicto y mostrar lo que viven en los territorios alejados. Hace poco había conseguido un puesto de mensajero allá en el municipio de Yarumal, porque él decía, algo tengo que hacer productivo mientras algún día desde el periodismo puedo hacer algo. Y él lo que quería, claro, era brillar en el periodismo, pero los periodistas hoy seguramente no estamos yendo a los territorios como lo hacíamos hace años, porque tenemos miedo de esos actores armados que aún en medio de negociaciones violentan nuestra vida. Con un sentimiento profundo destaca que este joven antioqueño, a pesar de no contar con garantías para ejercer su profesión, no dudó en entrar al municipio donde le arrebataron su vida. La moto no se ha recuperado, la moto está cerca a la vereda Palmichal. Nosotros subimos ayer con el morral, con el casco de él, con algunas pertenencias. Le faltaba el computador también. Los padres ayer nos decían, nosotros no abrimos el maletín desde que Sergio lo recogió en uno de los hoteles del municipio de Briceño. El viernes 8 de mayo, una comisión humanitaria conformada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo logró recuperar el cuerpo del periodista en zona rural de Briceño. Hoy el dolor se siente en todo el país porque callaron la voz de un periodista que buscaba contar la verdad. Y además del relato sobre el rescate del cuerpo de Mateo Pérez, Jesús Abad y Sergio Mesa también relataron lo que están viviendo los campesinos de Briceño. Hablan de una amenaza permanente, de vigilancia con drones y de un miedo que los tiene prácticamente en un confinamiento constante en ese territorio. La situación está en una tenaza. La situación de la población es dolorosa. Están viviendo, digámoslo así, casi que viven un secuestro. En Briceño y sus veredas, la gente con miedo no quiere salir de sus casas. Muchas de esas veces están confinados, pero otras prefieren ni asomarse a la puerta. La situación allí se ha tornado muy difícil, muy complicada, y ha habido no solamente desplazamientos y un confinamiento de veredas, sino que ha habido muertos por parte de la fuerza pública, también integrantes de esas disidencias del Frente 36. En Briceño se respira violencia. Jesús Abad, uno de los pocos periodistas que ha logrado ingresar a la zona, contó en Noticias Caracol en Vivo que la situación en el municipio se ha vuelto muy difícil. Estas fotos, hechas por el periodista Sergio Mesa, retratan que el miedo se volvió tangible. Las casas marcadas y los drones de vigilancia son la prueba de esto. Una familia campesina de una zona alejada que conozco hace mucho tiempo, tuvieron la deferencia de decirme telefónicamente que hasta con drones los están vigilando, y gente que a veces que está sembrando café, cuando sienten que pasan esas moscas volando sobre ellos, se tienen que salir del cafetal para mostrarse a ese dron, mostrarse con un canasto de café. El caso de Mateo Pérez Rueda hoy enluta a Colombia, pero no es un hecho que sorprenda a los habitantes de Briceño. Las alarmas ya estaban encendidas. La Defensoría del Pueblo hace un mes hizo un llamado de emergencia para esta zona. Denunció que los grupos armados violan todo el tiempo el derecho internacional humanitario. Esta alerta se hizo luego que una motobomba explotara el Viernes Santo en la cabecera municipal.
Allí, los disidentes también interceptaron una ambulancia que transportaba a un herido. Pero la Defensoría hizo el llamado hace mucho tiempo porque el confinamiento se volvió parte de la vida diaria. Nos entramos a Briceño a las 12 del día y encontramos desolación, tristeza, zozobra. La gente se encuentra secuestrada. Hay una crisis humanitaria demasiado acentuada, no solo en el área urbana, sino en el área rural. Las poblaciones rurales son vigiladas por las disidencias con drones. Tienen prohibido circular después de las 6 de la tarde. Este año ya son 57 los líderes y defensores de los derechos humanos asesinados en Colombia al intentar retratar cómo se vive en sus territorios.